es viernes de tecnología y aquí está Juan, que nos va a dar una clasecita de historia hoy. Buen día, doña Altagracia. Muy buen día, amigos televidentes. Doña Altagracia, no una clasecita, vamos a tratar de compartir ciertos conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo. ¿Ese es Julio Verne? Y cosas, no, ese es Nikola Tesla, parte de la Porque yo te voy a presentación. ser sincera, yo la primera, en términos de lo que es la niñez, yo empecé a pensar en todo lo que tiene que ver con esto, leyendo la novela de Verne. De Julio Verne, sí, pero es que Julio Verne también fue un visionario, pensó demasiadas cosas que para su época eran casi irrisibles, casi utópicas, pero en la actualidad es algo sorprendente. Sí, pero cuando tú lees 22.000 leguas de viaje submarino. Bueno, de hecho, se han creado muchos artículos tecnológicos gracias a partir de esas teorías de Julio Verne. De verdad que sí. Uno ve la cosa que él escribió. Es sorprendente. Y por eso pusimos de ejemplo en la presentación a Tesla, porque fue uno de los visionarios de su época. Supuestamente le llegaban muchos de sus inventos a través de sueños y posteriormente lo creaban. Sí, pero había que saber física. Había que saber no solo física, de todo había que saber. Había que saber física, porque si yo me sueño con alguna cosa, no sé ponerle. Es difícil. Él hablaba de la utilización de la electricidad a través del campo electromagnético de la Tierra, o sea, transmitir electricidad a través del aire. Sí. Recuerde que hace como 2 años acá en el programa trajimos algunos inventos, inclusive una bobina de Tesla que hicimos para demostrar cómo se transfería electricidad y se prendía un bombillo sin necesidad de conectar el bombillo. Claro. Entonces, él propuso eso, pero hoy vamos a hablar de tecnología increíble, inventos que el tiempo nos ocultó y que posteriormente, en esta fecha, comenzamos a verla y mucha gente se sorprende, pero estamos hablando de tecnología que se crearon en los años 30, en los años 20, muy viejas, pero que están vigentes en la actualidad. Cuando uno lee la historia de, por ejemplo, de todo lo que es la tecnología moderna y yo recuerdo que estaba leyendo la historia de la radio y cómo la tecnología de los transistores es la que termina en chips. En chips. Sí, es así. No es otra cosa. Entonces, la gente que estaba trabajando en los transistores por la década del 20-30 es la que fundamenta toda la tecnología que tenemos ahora. Es así. Y de hecho, usted que estuvo leyendo sobre la historia de la radio, usted sabe que la radio se le atribuye al italiano, ¿cierto? A Marconi. Pero en realidad fue Tesla que trabajó con ese tipo de cosas. Ándale, para que usted sepa que estamos hablando de patentes que posteriormente utilizaron otros inventores, otros genios para desarrollar ciertas aplicaciones. Entonces, si tienen alguna pregunta o quieren contactarnos, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @MedinaAcosta en Twitter y MedinaAcosta1 en Instagram. Pero ya que vamos a hablar de historia, vamos a mencionar un gran personaje, un primer ministro. Estamos hablando de Sir Winston Churchill, que dijo una vez que cuanto más atrás puedas mirar, más hacia adelante podrás ver. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si no conocemos nuestra historia, entonces nos vamos a sorprender con cosas que nos van a pasar en nuestro presente y errores que cometeremos en el futuro. Las tecnologías son producto de mucha invención, de muchos fallos, muchos errores y que posteriormente nos beneficiamos con este tipo de cosas. Tesla, que usamos al principio como ejemplo, fue un inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico de origen serbo-croata. Se le atribuyen cientos de inventos, entre ellos principalmente lo que utilizamos ahora, lo que es la corriente alterna, ¿verdad? Y no solo eso, hay una compañía en la actualidad que produce vehículos llamados Tesla, que son vehículos eléctricos. Y uno de los ejemplos más palpables, algo que pasó en el año 2017, el año pasado. Tesla hablaba de la transmisión de electricidad sin necesidad de cables. De hecho, él llegó a iluminar parte de una ciudad sin necesidad de utilizar cableado de ningún tipo, encendiendo lámparas a través del sistema electromagnético del espacio aéreo. Es algo que sorprende en la actualidad. En esa época era algo totalmente increíble. Tenían que decir que él estaba poseído como poco. De hecho, muchas personas decían que a él le llegaban informaciones de los dioses o de extraterrestres, para que usted vea cómo es ese tipo de cosas. Pero en la actualidad, Disney Research, en este caso Disney, no solamente se dedica a la parte de muñequitos, caricaturas, cine, ese tipo de cosas, no, sino que tiene un centro de investigación en el cual se desarrollan ciertas aplicaciones tecnológicas. En este caso, en el año 2017, Disney creó una habitación, un cuarto, donde usted accede al mismo y sus dispositivos se cargan de electricidad.
Claro, los dispositivos tienen que tener la capacidad de recargarse a nivel sin cableado, inalámbrico. Bien, entonces este cuarto que desarrollaron es un poco costoso para tenerlos en las casas. ¿Por qué? Porque lo primero es que tiene paredes de aluminio. Esas paredes de aluminio permiten que el campo electromagnético se rebote, pero tiene una bobina en el centro de la habitación de cobre que envía la electricidad de forma inalámbrica como si fuera Wi-Fi. Te voy a decir una cosa. Lo que para ahora se necesita esa habitación, dentro de 5 a 10 años va a ser de este tamaño. Exactamente, exactamente, estamos totalmente de acuerdo, pero estamos hablando de la creación de un campo electromagnético, entonces va a tener que invertirse mucha capacidad y mucho intelecto para generar ese tipo de calidad. Entonces, cuando usted entra a la habitación, doña Altagracia, todos sus dispositivos que permiten carga inalámbrica comienzan a cargarse. Usted no tiene necesidad no se carga, para yo saber. Ahí es donde está el problema, que hay que hacer estudios médicos, estudios clínicos para determinar qué tipo de efecto causa en la salud. Pero recuerden que se hicieron investigaciones de la Universidad de Oxford que donde quiera que haya antenas que transmiten señales, por ejemplo, las antenas que están cerca del canal, las antenas de telefonía, en ese campo, en ese radio, muchas personas han sufrido cáncer. Entonces hay que hacer análisis y estudios clínicos. Sí, porque lo que dicen es que dependiendo del tiempo de exposición que la gente tenga a la radiación electromagnética. Exactamente, entonces hay que ver los estudios. Por eso cuando uno está al lado de una antena no puede prender, no funciona la alarma de los carros. Exactamente, porque trabajan a través de radiofrecuencia. Entonces vamos a otra parte sorprendente, el motor magnético. En el año 1989, esta persona, Troy Reed, inventó un motor y el cual lo probó en un vehículo y lo mostró que no necesitaba ningún tipo de electricidad ni para cargarse ni para funcionar. Era un motor que corría de manera autónoma y generaba su propia electricidad y podía mover cualquier tipo de vehículo. Eso fue en el año 1989. En los 90, esa persona desapareció y no se supo absolutamente nada de su invento. Vamos a entender que a muchas compañías no le beneficiaba este tipo de motor magnético. Imagínese el ahorro en combustible que tendría este tipo de motor instalado en cualquier tipo de vehículo. Bueno, ahora las tecnologías eléctricas nuevas seguro que deben utilizar algunos de esos principios. Exactamente, muchos de esos detalles, de esos principios, de esos patentes que se crearon y se generaron, le están utilizando ahora porque comenzaron a soltarse. Nuestro amigo Alexander hizo señas como de papeletazo, de que alguna gente se sobornaron para que se callaran. Vamos a mostrar uno más adelante. Miren esto es el método de Rife. Royal Rife, en el 1930, esto es algo totalmente increíble para esa época y para la de nosotros más, desarrolló e inventó una máquina que atacaba y curaba el cáncer, porque él entendía que el cáncer era como un virus, una bacteria que había que atacar, y de cierta forma curó 14 personas de cáncer terminal. ¿Qué pasó con esta persona? La Asociación Médica de Estados Unidos intentó trabajar conjuntamente con él en ciertos proyectos, inclusive este. Él se negó a trabajar con ellos porque decían que iban a contaminar ciertas investigaciones que él estaba desarrollando y su trabajo. Bueno, comenzaron a desacreditarlo a través del tiempo y en una época su laboratorio cogió fuego. De manera extraña se prendió. Royal Rife se cansó de que tuviera tanta presión y dejó sus inventos a un lado. Se cansó de tanta presión y ese tipo de investigaciones se perdió, doña Altagracia, en los 30. Ahora miren, esto suena como algo de ensueño. El Cloudbuster. Wilhelm Reich en los años 30 desarrolló un aparato. ¿Qué hacía este aparato? El sueño de muchas civilizaciones, desarrollar lluvia. Crear lluvia, hacer que llueva. Eso era algo que los muñequitos, veíamos los indios, las tribus bailando, danzando para que cayera lluvia. Pero él desarrolló una máquina a través de un diseño de tubo que cuando él encendía la máquina, a cierta cantidad de tiempo se juntaban un grupo de nubes y comenzaba a llover. Y se hicieron 2 pruebas. La primera se desarrolló con éxito y comenzó a llover. La segunda, cuando se conectó el equipo, tuvieron que desconectarlo y de él decían que estaba loco posteriormente. Pero hemos escuchado en la actualidad de ciertos proyectos, como por ejemplo el proyecto HARP de Estados Unidos, que controla ciertas cosas en el estado del tiempo, que desarrollan, ¿qué? Terremotos, lluvias, mareas y ese tipo de cosas. Alteraciones por lo menos. Alteraciones. Eso es en la actualidad, pero esto de los años 30.
Ahora seguimos con el motor que funciona con agua. Sí, ese. Hemos visto que en la actualidad hay ciertos motores de vehículos que funcionan con agua, principalmente con agua salada. Pero esta persona en el 1980 hasta el 1990, Stanley Meyer, desarrolló un motor que tenía una combustión y producía lo que era el hidróxido de hidrógeno, que era el gas explosivo que mantenía la combustión en el motor. Y que fue parte de lo que se usó para el lanzamiento de los cohetes hacia la Luna. Hacia la Luna. Exactamente. Pero ¿qué pasó con esta persona? Desarrolló este motor y murió. Sorprendentemente Sí, envenenado. bueno, él tenía derecho a morirse. Pero dicen que fue envenenado, entonces es sorprendente. Claro que tenía derecho a morirse. Mire este es un material que inventó un peluquero. Es sorprendente que él haya inventado un material en el año 83 que aguantaba hasta 10.000 grados de calor. Soportaba temperaturas 3 veces mayor que la fusión de diamantes. Imagínense, se presentaba. ¿Eso es otro diamante? No, es un material que no se sabe cómo él lo desarrolló. Permitía que, por ejemplo, usted se lo ponía en la mano y podía prenderle un soplete y no se quemaba. Un traje de bombero que no se quemaba. De hecho, en la CNN en Londres presentaron ese material en televisión y se lo pusieron a un huevo. Cuando se lo pusieron un huevo, le pusieron un soplete varios minutos y después de que le quitaron el soplete, por fuera estaba solamente un tibio y cuando partieron el huevo estaba totalmente crudo por dentro. Nunca dijo la fórmula de esa combinación que se llamaba el material Starlight. Murió en el año 2011 y se llevó ese secreto a la tumba con él. Entonces, mira este dispositivo. El dispositivo, sí, sorprendente, doy Altagracia. No, lo que yo digo es que qué coincidencia, se mueren todos. Se mueren todos, exactamente. Mire el dispositivo que funciona sin combustible. Esta persona en el año 1928, Lester Henderson, desarrolló un dispositivo que desarrollaba un campo magnético a través del mismo campo magnético de la Tierra que generaba de 200 a 300 vatios de electricidad. Entonces, ¿qué pasaba? Con este dispositivo, él le daba electricidad a ciertos espacios sin necesidad de absolutamente ningún combustible, no, ningún tipo de combustible. ¿Qué pasó? Mientras iba desarrollando ciertos inventos, sufrió una descarga eléctrica que lo dejó fuera de la jugada por cierto tiempo. Entonces, su hijo, cuando él dejó de trabajar con ciertos inventos, dijo que él recibió $25,000 en esa época del mundo para que no hablara de sus proyectos y dejara de trabajar con ellos, como dijo Alexander. Y eso pasó en esa época. Y este es uno de los que más me sorprende, doña Altagracia. ¿Por qué? Porque nosotros en la actualidad hablamos de platillos voladores, hablamos en el programa pasado de bands, de drones, pero en los años 60, esta persona, John Searle, trabajó con el disco de Searle. ¿Qué él hizo de manera inicial? Agarró unos electroimanes, unos imanes, y fabricó imanes de ferrita con otro tipo de propiedades. ¿Para qué? Para generar electricidad. Él ponía un imán plano y varios cilíndricos alrededor y cuando él lo tocaba generaba cierto movimiento y permitía que una bobina cargara electricidad y generaba electricidad de manera ilimitada. ¿Por qué? Porque el sistema de imanes mantenía ese movimiento constante. ¿Por qué? Porque los polos se repelían. Entonces imagínese esa electricidad. Cuando él vio que podía producir electricidad y se dio cuenta que al girar el dispositivo, con el tiempo, estos materiales, estos imán, comenzaban a hacerse mucho más ligeros. Y él se sorprendió y dijo, wow, ¿y por qué se volvían tan ligeros mientras generaba ese giro? Y desarrolló esto, lo que era el disco de Searle. Desarrolló un platillo volador en los años 60 hasta el 80. ¿Qué pasaba? Cuando él ponía el sistema de imanes, comenzaba a elevarse el sistema del disco en contraposición del sistema magnético del planeta. Después, esta persona, a partir de los años 80, cerró su investigación cuando los fondos dejaron de llegarle y nunca comentó nada de este tipo de investigación y se dedicó solamente a impartir conferencias en todo Estados Unidos, doña Altagracia. Bueno, es suerte que hay que tener, pero yo les recomiendo a la gente que no se ponga a investigar nada, que después se muere o aparece muerto o envenenado. Yo le soy sincero, si todas estas tecnologías se hubiesen agarrado, la humanidad estuviese en totalmente otro punto. Sí, pero es obvio que también chocaron con intereses. Económicos, principalmente. Señores, gracias Juan Medina. Siempre a las órdenes. Se nos acabó el tiempo. Gracias por la clasecita de historia hoy. Señor, hoy es día del
perro viralata. Amen a sus perros viralatas. Sí, él se está riendo. Sí, hoy es el Día Mundial del Perro Viralata. Ame a su viralata.